Muy bien, como lo anunciamos, seguimos aquí en vivo, No Culpes a la Noche. Tenemos ya con nosotros a Rudecindo Vega, ex ministro de Trabajo, ex embajador también del Perú en Nicaragua, y quien en este momento está postulándose a la presidencia regional de Amazonas y viene a hacer una denuncia grave, porque otra de las amenazas que enfrenta el Perú, además de los mafiosos traficantes de los que hablábamos en el bloque anterior, es el tema de la penetración del narcotráfico. La penetración del narcotráfico a todo nivel, empresarial, político, de gobierno. Y usted ha venido justamente a poner las alertas sobre un caso en particular. Sí, Mávila, y gracias nuevamente por estar acá en No Culpes a la Noche. Y en realidad esto es un tema que termina siendo recurrente, ¿verdad? Fíjate, llama la atención que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE hace unos 2 meses y medio atrás sacaran un pronunciamiento de alerta fuerte, señalando que deberíamos de preocuparnos, porque en estas elecciones de octubre podrían estar participando, ellos señalaban, sicarios, narcotraficantes, corruptos y delincuentes. Y llamaban a que las instituciones tomaran en alerta y se recaudaran con procedimientos para evitar este tema. Yo tengo aquí el resultado de alguna encuesta, usted me dirá qué tan vigente está, sobre los 3 candidatos con más opción a la presidencia regional. Óscar Altamirano, con un 17,2% de las preferencias, sigue usted con un 15,3%, Rudecindo Vega, y luego el señor Gilmer Horna. Cuando usted se refiere al candidato detrás del cual habría indicios de actividades ilícitas, bueno, algunos le dicen incluso el candidato de López. Estamos hablando de Gilmer Horna. Sí, en realidad salieron varias comunicaciones al respecto, ¿verdad? En los medios locales hay constantes referencias al tema. Yo tuve conocimiento a través de una investigación periodística de que era una persona que tenía cerca de 12 denuncias. Bueno, vinculadas, 12 procesos por tráfico de drogas, y todos archivados. 12 órdenes de captura. Y todos archivados, curiosamente archivados. Más aún, Mávila, cuando el Poder Judicial, la Corte Suprema, pide a la Corte Superior de Amazonas y le dice, díganos cuáles son los procedimientos en que el señor Gilmer Horna está involucrado, la Corte Superior de Amazonas dice, no tenemos ninguno, no tenemos ninguno. O sea, en realidad en Amazonas no existen los casos. Entonces, claro, tú te sonríes como un tono de preocupación. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. O sea, algo han tenido que pasar con los casos. ¿Y por qué hay personas que están en su entorno vinculadas? ¿Eso quiere decir que si yo me pongo a investigar en este momento los antecedentes del señor Gilmer Horna, no voy a encontrar nada que lo acuse? Por lo menos en Amazonas ya la Corte Superior dijo que no hay nada. Más aún, esa carta de la presidenta de la Corte Superior de Amazonas ha sido publicada en los periódicos locales en Amazonas. ¿Y cuál es la explicación que usted encuentra para esta limpieza del pasado y presente seguramente de Horna? Y ojalá que no sea para el futuro. Por eso, ¿cuál es la explicación? Mira, en realidad yo me imagino que la fragilidad institucional lo tenemos en todos los espacios y en todas las instituciones. Y cuando existe una fragilidad institucional, pues los procedimientos, las declaraciones, las resoluciones se cambian de una manera irregular, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, lo que más pediría es que las instituciones nacionales intervengan en el departamento. Claro, uno dirá, pero el Poder Judicial es descentralizado. Sí, pues, pero si ya a nivel local, a nivel departamental, uno duda de lo que deciden, entonces hay que pedir que las instancias nacionales intervengan. ¿O tiene indicios suficientes para decir que la corrupción ha penetrado a los administradores de justicia? No, en realidad, fíjate, Mávila, yo recuerdo haber leído un artículo del padre Jeffrey Kramer, un jesuita, que decía que la corrupción es una de las instituciones consolidadas en el Perú desde la época colonial, ¿verdad?
Y te cito este artículo de hace mucho tiempo por decirte que hoy la corrupción está institucionalizada, está en todas las instituciones y lamentablemente no tenemos procedimientos para combatirlo. Fíjate, yo hoy soy candidato a la presidencia del gobierno regional de Amazonas. Yo voy a inscribirme y a mí el jurado electoral especial de Chachapoyas me declara improcedente y me tacha. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, permítanme hacer esta acotación, ha insistido mucho en evitar justamente la presencia de los narcocandidatos a través del control fiscal de las cuentas, a través de una serie de documentos que hay que presentar o adjuntar. Y de personas que tienen procedimientos por corrupción, por eso, ¿verdad? de personas que tienen esos procesos. Claro, o sea, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pero, por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, en el caso mío, a mí me observan y sin embargo ese mismo día, yo por si acaso me voy a chequear lo que había aparecido en el jurado electoral especial de Chachapoyas y el candidato que tiene los 12 procesos por narcotráfico inscrito. ¿El narcotráfico ha tomado la política amazonense? Yo creo que el narcotráfico se está extendiendo y se está consolidando en Amazonas y para eso también copa instituciones. Lo más peligroso en Amazonas es que no es un narcotráfico similar al resto del Perú. El narcotráfico en Amazonas no es un narcotráfico vinculado a la coca y la cocaína como es en todo el territorio nacional. El narcotráfico en Amazonas está vinculado a la amapola y el opio. Lamentablemente las intervenciones del Estado para combatir este tipo de narcotráfico no han sido tan fuertes como en el caso de la coca y la cocaína. Se mira más hacia el otro, ¿no? Claro, ha crecido solo, aislado, sin que lo enfrenten. ¿Cuánto ha crecido? Mira, para que hoy el departamento de Amazonas sea considerado uno de los departamentos, el primer productor de opio, además con rutas propias, o sea, el concepto de que uno saca por el mar, no, hoy en Amazonas el narcotráfico se mueve en mismo Amazonas, o sea, el opio no sale por Paita, no sale por Chimbote, el opio sale por la cordillera del Cóndor, por Ecuador, y de Ecuador se exporta, o sea, cuando hoy tenemos un candidato vinculado a este tema que quiere entrar a gobernar el departamento de Amazonas, quieren tener el control territorial del departamento. Así de peligroso es el tema. Y entonces cuando tú me dices cuánto ha crecido, pues tiene que haber crecido una barbaridad, porque este no era un tema que se tocaba antes. Fíjate, todo el tema del opio, el país productor más grande en el mundo era Afganistán, pero con la crisis en Afganistán buscaron otros sitios, lo encontraron en Sudamérica y en el Perú, en la zona vinculada a Amazonas y parte de Cajamarca, pero nadie tocó el tema, nadie vinculó el tema, entonces esto se ha desarrollado solo. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que Amazonas está justamente en la lista de regiones menos desarrolladas. Tiene carencias en educación gravísimas. Pero fíjate, Mávila, Amazonas nunca ha sido el tercer departamento más pobre. Si tú recuerdas, hasta hace unos años atrás, los departamentos más pobres eran Huancavelica, Apurímac, ¿verdad? Amazonas era el sexto, séptimo hasta octavo más pobre. Hoy Amazonas es el tercer departamento más pobre. Felizmente Huancavelica nos pasó, felizmente para los huancavelicanos, felizmente Apurímac nos pasó para los apurimeños, pero en el caso de Amazonas hemos sido peor. Fíjate, tú que conoces este tema con mucha claridad, en el Perú la pobreza disminuye y felizmente todos los años festejamos que la pobreza baja. En Amazonas ha subido. O sea, es ilógico, ¿verdad? En el Perú todos los años decimos que hay crecimiento económico y que el Perú crece y que hoy discutimos si crecemos, si mantenemos el crecimiento de 5 a 6%. Bueno, Amazonas se estancó. Es el cuarto departamento menos desarrollado, el tercero más pobre y el cuarto menos desarrollado, el cuarto con menos desarrollo en educación, el cuarto con menos desarrollo en salud, el cuarto con menos desarrollo... ¿No está usted denunciando a un contrincante político como parte de su campaña, no? Mira, yo podría hacerlo,
podría hacerlo porque tendría el derecho de hacerlo, pero para los amazonenses que seguimos pensando que podemos ser una potencia en términos de desarrollo turístico porque lo tenemos a Cuélap, porque lo tenemos a Gocta, porque tenemos a Yumbilla, porque tenemos los pongos más grandes que hay en esta parte de América, ¿verdad? El pongo de Manseriche, el pongo de Rentema, porque tenemos posiblemente el cementerio de dinosaurios más grande. O sea, podemos ser una potencia turística, podemos ser una potencia hidroenergética. Y es lo que todos los peruanos queremos, ¿verdad? Para nuestros hermanos tenemos o sea, gente trabajadora, gente emprendedora. Entonces, si tenemos todas esas características, ¿por qué los amazonenses tenemos que estar en la situación que estamos? Entonces, cuando eso ocurre, así como hay personas dedicadas a hacer mal las cosas, hay un grupo de personas que queremos poner el hombro para cambiar. Y cuando tú me dices, si quiero yo denunciar a algún contrincante, yo te diría, más que una denuncia para un contrincante, mi preocupación es por mi departamento, en donde yo he nacido, en donde me he criado, en donde yo quisiera, conjuntamente con otras personas, poner el orden para ver, el hombro para ver si es que cambiamos las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero seguimos en el programa. Volvemos.